del español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, estamos aquí de nuevo trabajando la parte de expresión e interacción escrita de este nivel C1. Soy Pablo y continuamos, esta es la tercera clase que tenemos. Vamos a trabajar en esta clase algo distinto de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Vamos a centrarnos en la tarea número 2 y vamos a hacer la opción 1, la opción 2, vamos a compararlas y vamos a ver también pues una serie de estrategias para afrontar esta parte con unas ciertas garantías de éxito, ¿no? Ya habíamos visto en la parte anterior cómo desarrollar o cómo afrontar la tarea número 1. Ahora lo que nos toca es centrarnos en la tarea número 2. En la tarea número 2 no hay ninguna audición, pero sí que hay un cierto soporte gráfico, sobre todo en la opción 1, ¿no? Decir también que bueno, el número de palabras que tenéis que escribir en esta parte pues varía entre las 180 y las 220, más o menos, ¿de acuerdo? Esta es la única parte en la cual vosotros podréis elegir entre la opción 1 o la opción 2. Esta decisión es muy importante y muchos alumnos no se dan cuenta. Cuando estáis haciendo el examen pasa a veces que estáis un poco nerviosos, que vais muy rápido y que os lanzáis directamente a empezar a escribir. Vamos a ver, mi sugerencia muy encarecidamente es que estudiéis previamente, detenidamente, los detalles, los requisitos que se os van a pedir en las tareas 1 y 2. Solamente así seréis capaz de decidir cuál es la más fácil o cuál es la que mejor se ajusta a lo que vosotros sabéis. Digo que esto es muy importante porque una mala decisión os puede jugar una mala pasada. Entonces, bueno, pues leedlo bien, leed cada uno de los detalles, leed si vais a ser capaces de cumplir con todos los requisitos que se os exige en la tarea, es decir, cada uno de los puntos que se os pide sobre los que tenéis que escribir, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando estáis 100% seguro de lo que vais a hacer. Bueno, vamos a empezar con esta práctica de la tarea 2. Os voy a, en primer lugar, a describir la opción número 1 y después describiré la opción número 2. Como ya decía yo anteriormente, es muy importante que en la realización de esta prueba utilicéis el cronómetro, que os cronometréis, que midáis cuánto tiempo estáis tardando en la realización de la misma, para así, bueno, pues poder saber un poquitín cómo gestionáis el tiempo y si en este aspecto también tenéis que mejorar o lo hacéis ya bien. Bueno, la opción número 1 es la siguiente. La revista digital Opinión Participativa te ha pedido que escribas un artículo desde tu punto de vista como lector. Tienes que hablar sobre el futuro de la prensa digital frente a la prensa tradicional, la prensa de papel. En este artículo, en esta redacción, tienes que desarrollar los siguientes puntos. En primer lugar, tendrás que presentar el tema, o sea, el tema del que vas a escribir. En segundo lugar, hablarás del desarrollo de la prensa digital frente a la prensa de papel. En tercer lugar, harás referencia a diversas opiniones sobre el tema. En cuarto lugar, harás un retrato del lector digital ideal, es decir, cómo es la persona que tú te imaginas que mejor se acopla
al prototipo de lector digital ideal. Y por último, elaborarás una conclusión lo más detallada, lo más precisa posible, describiendo el futuro que tú le auguras a la prensa digital. Es decir, cómo crees que la prensa digital va a evolucionar en los próximos años. En esta primera opción se te da un material de soporte para que tengas en cuenta a la hora de escribir tu artículo, porque puede ser, de hecho, los propios escritores, los propios desarrolladores del examen del DELE del C1, pues se dan cuenta de que pasa, ¿no? A veces que la gente no está familiarizada con el tema que se le ha pedido escribir. Esto no quiere decir que tú no seas bueno en español, es simplemente pues es un tema sobre el que no has leído, sobre un tema sobre el que no tienes cierta familiaridad. Entonces lo que se hace es darte unos titulares, unos pequeños recortes de periódico que tú puedes libremente decidir usar. Bueno, esta elección, esta libertad de elegir o no, yo creo que es relativa, porque casi con seguridad que lo vas a hacer. ¿Y por qué? Porque estos artículos proporcionan no ya información, que también, pero proporcionan vocabulario que tú puedes adaptar, que tú puedes modificar y moldear a la redacción que quieres hacer. En este caso, en esta primera tarea 2, opción 1, se nos ha dado pues 5 elementos de soporte. El primer elemento dice así: prensa digital contra papel, medios que viven una revolución, notable crecimiento de los dispositivos móviles como fuentes de acceso para la lectura de la prensa online. Es decir, este primer recorte, esta primera información, ya te dice que la prensa digital está creciendo enormemente, que la prensa digital se ve apoyada o desarrollada por también el mayor uso de dispositivos móviles, de los smartphones, de los móviles inteligentes. Hay un segundo recorte de más o menos igual extensión que habla de las subvenciones a la prensa digital y recortes en sanidad y enseñanza. Esto es relativamente secundario, no nos importa. Lo que sí nos importa es que los diarios digitales en catalán recibieron más de 3 millones de euros en subvenciones en 2010. Que vosotros diréis, bueno, esto no tiene mucho que ver con la prensa digital, sino con el nacionalismo catalán. Bueno, no importa. Lo importante es que hay una motivación que también se puede hablar, se puede citar a la hora de hacer nuestra redacción. Bueno, la tercera de estas fuentes es ya bastante más extensa y hace referencia al diario digital lasprovincias.es. Dice, el diario digital lasprovincias.es continúa liderando un mes más los gustos de los internautas valencianos. Los casi 1,7 millones de usuarios mensuales de Las Provincias también lideran el panorama de los medios online valenciano y no solo de la prensa digital de información general. Los datos sitúan al diario como líder indiscutible, con 141.203 lectores mensuales, más de ventaja sobre el significado clasificado. Bueno, este es un poco más largo y no necesariamente más informativo, pero bueno, te lo dan aquí y tú lo tienes. A continuación tienes dos titulares mucho más breves, es simplemente pues un titular, dice: la prensa escrita busca opciones a la imparable revolución digital. Y por último, en quinto lugar, tienes el 32% de los internautas leen a diario al mismo tiempo prensa de papel y digital. Bueno, pues esto sería todo respecto a la opción número 1. Esto sería toda la información que tenemos aquí disponible. ¿Cómo vamos
a afrontar la escritura de este primer texto. Bueno, pues tenemos 180, 220 palabras y tenemos 5 puntos sobre los que tenemos que escribir. Entonces, claro, yo sugeriría aproximadamente dedicar entre 40 y 50 palabras de media a cada uno de los temas. Lo más importante es, como todo, es el efecto sándwich, el efecto bocadillo. Una buena cobertura, una buena introducción, lo desarrollamos, y una magnífica conclusión. Una magnífica conclusión, que cuando el calificador de la prueba termine de leeros diga: ¡jo! ¡Qué bien escrito está este texto! Que luego flojeáis un poco al hablar, por ejemplo, del desarrollo de la prensa digital, al hacer referencia a las opiniones sobre el tema, o incluso al retrato del lector digital ideal, no es tan importante como que la presentación del tema y la elaboración de una conclusión sobre cómo auguráis que va a ser el futuro de la prensa digital sean muy bien hechas y estén muy bien redactadas. Entonces, bueno, pues entre 40 y 50 palabras para cada una de estas secciones, y puliendo, refinando muy detalladamente la presentación y la conclusión. Porque es el recuerdo que tu calificador se va a llevar consigo antes de ponerte la nota. Entonces, esto lo tenemos que trabajar. Luego, cuando un poquito más adelante analicemos un modelo de respuesta propuesto, pues os haré algunos comentarios sobre cosas que se podrían incluir, cosas que se podrían decir, y sobre cómo podríamos utilizar estos titulares, estas fuentes que se nos proporciona en la tarea. Pero bueno, no me quiero adelantar en exceso a ello. Vamos entonces ahora a describir la segunda opción, porque puede ser que, bueno, pues la opción número 1 no sea la opción que mejor se os da. Dices: bueno, es que yo no estoy lo suficientemente familiarizado con esta opción y prefiero hacer la opción número 2. Número 2. Bueno, vamos entonces ahora a describir la opción número 2. Esta opción es una carta de queja. Dice: tú y tu familia deberíais coger un vuelo, ¿no? Debíais coger un vuelo, teníais que viajar para pasar vuestras vacaciones en un lugar exótico. La huelga imprevista que hicieron los empleados del aeropuerto hizo que no pudieras coger el vuelo, que no pudieras viajar tampoco con ninguna otra compañía, porque estaban todos los vuelos cancelados. Entonces, claro, obviamente te encuentras molesto, te encuentras enfadado, de mal humor, y lo que vas a hacer es escribir un correo electrónico con cierta formalidad en el que te vas a quejar, vas a expresar tu disatisfacción a la compañía aérea responsable de llevarte a este destino y que no pudo ser, ¿de acuerdo? En esta carta de queja, en este email formal que vas a escribir, en este correo digo, tienes que cumplir o expresar 4 puntos. En primer lugar, es que esto está muy bien, estos puntos es la estructura de la carta, no tienes ni que pensar mucho. El primero de ellos es describir la situación que se vivió en el aeropuerto. Aquí tienes que pues usar bastante tu imaginación. Ahora lo comentaré en detalle, pero ya te lo anticipo. En segundo lugar, tienes que manifestar tu descontento y tu enfado por haber vivido esta situación. Entonces tiene que ser una carta fuerte, una carta sentimental, sin faltar el respeto, pero mostrando determinación. En tercer lugar, vamos a intentar reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Tú has perdido el vuelo, has perdido el dinero del hotel, has perdido lo que sea, unas reservas de unas actividades que compraste por internet para hacer en este destino turístico, y pides que se te indemnice por daños y perjuicios, ¿vale? Y en cuarto lugar, vamos a advertir a la compañía aérea de las medidas
que estás dispuesto a tomar llegado el caso, si fuera necesario. Es decir, si esta carta no surte el efecto deseado, es decir, no te hacen caso, no te dan la indemnización o una devolución de tasas y demás, lo que sea, pues claro, tienes que mostrarte determinante y firme, amenazándoles con que vas a ir al aparato legal que proporcione y de defensa del consumidor que proporcione el Estado. Vale, pues ya tenemos claramente un objetivo en esta opción número 2, que es quejarte. Es una carta de queja. Vemos que a diferencia de la opción 1, donde también se nos daba la estructura, algo que es muy útil, porque hay veces que cuando escribes una carta, uno de los puntos más difíciles es el punto de la estructuración del escrito. En este caso no tienes que estructurar nada porque te lo han dado hecho. Entonces lo que tienes que hacer es, de nuevo, en estos 4 puntos distribuir las 200 palabras más o menos que tienes que escribir. Entonces, bueno, pues es muy sencillo, 50, 50 y 50. Que es muy importante en esta segunda opción? Pues en esta segunda opción es muy importante que se manifieste el descontento, el enfado, la queja con los medios apropiados. Es decir, que no te dejes amedrentar, que no seas pasivo, que muestres determinación sin caer en el insulto, sin caer en las malas maneras, pero siendo determinante, siendo determinante. Yo quiero esto y lo quiero por esto y por esto. Punto y final. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces vamos a hacer de nuevo lo que se había hecho en la parte anterior. Tanto la opción 1 como la opción 2, vais a parar la audición, vais a escribir estas 2 redacciones, siempre teniendo delante de vosotros un cronómetro. El cronómetro es algo vital y tenéis que saber exactamente cuánto tardáis en escribir vuestras 200 y pico palabras. Pregunta típica: Pablo, ¿y si escribimos menos? A ver, el contenido es de 180 a 220. Yo recomiendo siempre 200 palabras porque es el término medio. ¿Que escribes 170? Pues no te van a decir nada. Pero que escribes 160, pues ya hay un término, una cantidad significativamente inferior del requisito que se te ha pedido, y entonces sí que te van a penalizar. Si te escribes 250, aunque están por encima, pues generalmente no es que te penalicen, que te lo pueden hacer, sino que la posibilidad de cometer errores es bastante mayor. Entonces, bueno, vamos a intentar, ya digo, pues escribir estas 200 palabras. Incluso podemos hacer un pequeño esquemita con unas cajas en las que tú digas: hasta aquí tienen que caber tales palabras. Pues ya está. Pues a partir de la caja no cabe más y ya sé que he cumplido con mis 50 palabras por cada uno de estos 4 puntos. Bueno, no me enrollo, que siempre decís que me enrollo mucho. Vamos a empezar a escribir estas opciones 1 y 2 y a continuación vamos a echar un vistazo a la siguiente parte.
Vamos a leer la redacción que se proporciona para que corrijáis y a continuación vamos a ver una propuesta de cambio. La redacción que se proporciona está francamente llena de errores, o sea, es bastante difícil hacerla peor. Bueno, vamos entonces ahora a ver algunas de las correcciones de este modelo de redacción. Quiero enfatizar el hecho de que no es una corrección exhaustiva, porque bueno, directamente esta redacción está para borrarla entera y reescribirla, porque está tan mal escrita que no merece la pena corregirla toda. Pero lo que sí que voy a hacer es señalar algunos de los errores, o mejor dicho, algunas de las sugerencias que yo incluiría en esta redacción para mejorarla un poquito. Recordad, como digo, que es difícil mejorar algo que está tan mal hecho. Bueno, si tenéis en cuenta lo que acabo de decir, el formato es muy importante. Vosotros a la hora de afrontar estas tareas tenéis que estar familiarizados con el formato, donde se pone el encabezamiento, donde se pone la fecha, donde se pone el saludo, la despedida, si es a la izquierda, a la derecha. Todo esto lo podéis encontrar en cualquier página de internet sobre convenciones ortográficas, convenciones de estilo, sobre los géneros estilísticos a la hora de escribir en español. Por lo tanto, no me voy a extender en exceso en ello. Decir que bueno, que la carta que esta tal Magdalena Novak ha preparado, pues tiene unas convenciones que en este sentido podríamos decir que son aceptables, que son visualmente agradables y por tanto no está nada mal, ¿no? O sea, tendríais que hacer algo semejante. Bueno, una vez que empezamos con la carta, lo primero que hay que decir es que el saludo puede ser algo así como estimados señores o a la atención a la atención del director del departamento de reclamaciones o a la atención del director del departamento de atención al cliente, al viajero, lo que corresponda dependiendo de la carta. O si no lo sabéis, pues directamente utilizáis la fórmula aceptada, generalmente como estimado señor o estimado señora, que siempre viene válido. Bueno, lo primero es decirles el motivo por el que estamos escribiendo esta carta.
estilo sándwich. Un comienzo bonito, un comienzo bien escrito, agradable. Incluso podéis memorizar una serie de comienzos, una serie de fórmulas que podáis utilizar en cualquier tipo de carta, ¿no? De este tipo, para que esté exenta de errores y formalmente bien construida, porque esto va a dar una muy buena impresión. Bueno, pues entonces esta carta la podríamos comenzar diciendo algo así. Les escribo para reclamar la compensación que corresponde o que corresponda a los hechos o por los hechos sucedidos el pasado XX del mes XX del año XX. Lo importante de esta parte es decir, les escribo para reclamar, les escribo para expresar mi descontento, les escribo para quejarme por tal, les escribo para. Y entonces puede ser para quejarme por, y a continuación expresar los hechos que han generado vuestro enfado, y luego a continuación lo que hacemos es introducir la situación que se vivió ese día en el aeropuerto, introducir tu situación personal, introducir la razón por la que estás solicitando pues una indemnización económica, ¿de acuerdo? A la hora de presentar esta situación conviene ser un poco pasional, y exagerar un poco las cosas para que el destinatario vea que tú estás realmente enfadado y que ese enfado está claramente motivado. En este caso, Magdalena pues ha introducido un par de frases que podríamos reformular de la siguiente manera. ¡Qué escándalo! ¡Qué falta de consideración hacia nuestra situación! ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué mal comportamiento! Esta estructura de qué más bla bla bla, elemento de queja, ¿de acuerdo? Qué escándalo, qué falta de consideración, qué falta de buen trato, qué falta de atención al cliente, qué falta de... y aquí introducimos lo que queramos decir. Luego otra estructura a continuación dice ni siquiera ni siquiera se utiliza pues para expresar una queja en la que incluso el elemento más mínimo que os tendrían que haber proporcionado no ha sido satisfecho. Dice, ni siquiera nos indicaron nada sobre qué hacer o cuándo viajar, ni siquiera nos indicaron nada, ni siquiera nos dijeron nada, ni siquiera nos proporcionaron comida en el aeropuerto, ni siquiera nos pagaron un taxi de vuelta a casa. Este ni siquiera se utiliza, ya digo, para expresar elementos que se consideran como de carácter mínimo, es decir, que si no te dan esto, pues vaya, que la calidad del servicio es realmente pésimo. Otra frase bonita a continuación, cuando dice bueno que han perdido el vuelo, no pudieron ir de Frankfurt a Madagascar porque este primer vuelo pues no salió desde el aeropuerto, podríamos decir como la carta dice, y claro, perdimos igualmente el vuelo de Frankfurt a Madagascar. Y claro, tuvimos que volver a casa en taxi por nosotros mismos. Y claro, no tuvimos otra opción que llamar a mi cuñada para que viniese a buscarnos al aeropuerto. ¿De acuerdo? Es una forma de introducir una consecución. Después, cuando proseguimos con la exposición de los hechos que generan nuestra disatisfacción, podemos utilizar frases del tipo me parece vergonzoso, me parece escandaloso, me parece realmente indignante. Me parece, más adjetivos para expresar esta queja. Indignante, escandaloso, vergonzoso, ruin, mezquino, ya vamos subiendo el grado de los adjetivos,
que se puede utilizar para dejar bien claro que te estás quejando y que no vas a tragar con esta situación. A continuación, para dotar a tu reclamación de mayor argumento de autoridad, que se suele denominar, podemos introducir frases como: según las normas internacionales, de acuerdo con el derecho internacional, de acuerdo con el derecho de los pasajeros, de acuerdo con la regulación de la Organización del Consumidor. Todo ello nos sirve para introducir, como digo, el argumento de autoridad, el argumento de que existe una ley, de que existe un soporte legal que me ampara. Por ejemplo, según las normas internacionales, los pasajeros tenemos o tienen una serie de derechos. Dichos derechos yo los conozco perfectamente y por lo tanto solicito. Esta ya es la palabra clave. ¿Qué quieres? Es decir, ¿para qué me estás escribiendo esta carta? Para solicitar. Solicito una indemnización por daños y perjuicios. Solicito una indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante este vuelo, durante este viaje y en especial por la pérdida del vuelo a Madagascar. Y a continuación podéis utilizar verbos como solicito, requiero, demando. Solicito, requiero, demando, preciso de un nuevo vuelo a Madagascar y una reserva de hotel equivalente a la pérdida. Aquí estáis de nuevo pues planteando bien claramente lo que queréis, que se os devuelva la pasta, que os den otro vuelo o que, lo que quieras. Ten en cuenta que el examinador no te va a juzgar tanto por tu contenido como por el hecho de adecuarte a cada uno de los puntos que se te han planteado, a cada uno de esos puntos que se te han pedido que cumplas, que expongas, y a la forma de hacerlo. Es decir, que si aquí tú pides que te den una bicicleta para irte de vacaciones, pues está bien si lo pides como algo opcional, ¿no? Pero por lo menos cumple lo esencial de la tarea. Bueno, al final, en lugar de decir en conclusión, lo que tienes que hacer es seguir poniendo los puntos sobre las íes, que decimos en español. ¿Qué quiere decir? Poniendo las cosas claras, diciendo las cosas claras. Es decir, los últimos párrafos dices: estoy dispuesta a tomar las medidas legales oportunas. Estoy dispuesta a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales y las asociaciones de consumidores, por ejemplo, ¿no? Estoy dispuesta a... Es decir, tengo la determinación, no me cabe duda de que voy a tomar las medidas legales oportunas si no se satisfacen los requerimientos, los requisitos que les expongo en esta carta. Bueno, y después de haber proporcionado una reclamación, una solicitud firme de lo que queréis, pues rebajas un poquito el tono y les saludas atentamente. Dices: les saluda atentamente y espera su contestación, firmado Magdalena Novak. Les saludo atentamente o quedo a la espera de su contestación. También podría ser otra forma útil de acabar esta tarea y hacerlo así. Luego podríais pues utilizar la fórmula del PS o el N mayúscula punto B punto. Es como aquí se adjunta algún documento, por ejemplo, adjunto fotocopia del billete y de la hoja de reclamación del aeropuerto de Barcelona, del aeropuerto de donde sea, y reserva del hotel de Madagascar. Es decir, una especie de prueba adicional que justifique pues la reclamación o lo que esperáis que se os dé con ella. Y bueno, yo creo que ya esta tarea está bastante clara, bastante corregida. Ya digo, no voy a ir puntito por puntito
corrigiendo porque hay errores ortográficos, de gramática, de sintaxis, de conjugación de verbos, bueno, de todo. Es decir, el modelo este que se os ha propuesto en este modelo de ejercicio, pues es realmente malo, y yo estoy seguro de que vosotros no lo vais a hacer tan mal, pero se os ha propuesto así pues para que veáis y caigáis mejor en los errores. Tened en cuenta la distinción entre las dos redacciones, entre las dos tareas, entre las dos opciones. Tenéis que pensar qué tipo de tarea queréis, qué tipo de opción queréis, opción 1, opción 2, y a la hora de hacerlo tenéis que tener en cuenta una serie de puntos. ¿Quieres expresar o rechazar opiniones? ¿Quieres persuadir a tu lector? ¿Quieres basarte en ideas generales, ideas que la sociedad acepta comúnmente? ¿Quieres narrar situaciones? ¿Quieres desarrollar una idea abstracta? ¿Quieres informar o difundir conocimientos? ¿Quieres resumir? ¿Quieres ejemplificar tu idea? Depende un poquitín lo que se te dé bien en una u otra opción, pueden ser determinantes a la hora de elegirlas. Entonces, bueno, la elección es tuya. Yo simplemente te recomiendo aquí, como ya te lo he dicho antes, pero bueno, te lo vuelvo a repetir, sigue cada uno de los puntitos que se te dan, de esos puntos, porque es una muy buena forma de estructurar tu escrito, y trata de hacer un pequeño listado de palabras, de 15 a 20 palabras sobre ese tema que quieras emplear. En la opción 1, pues ya tienes soporte. Ya tienes fuentes para sacar ese vocabulario. En la opción 2, saca el vocabulario de la descripción de la opción y de tu propio acervo lingüístico. Y a continuación, pues adelante, a trabajar. Bueno, y no me enrollo más porque llegamos al final ya de esto. Vamos entonces ahora a terminar y continuaremos con la siguiente tutoría. Bueno, chicos, un placer estar con vosotros como siempre y continuamos en breve. Hasta ahora, chao.